El aeropuerto internacional estaba más agitado de lo normal aquella tarde. Entre el murmullo de pasajeros, maletas rodando y voces por los altavoces, Isabela Romero, azafata de 27 años, repasaba por última vez los protocolos de seguridad. Ese día le habían asignado un vuelo poco común, un jet privado con destino a Nueva York. Mientras ajustaba su cabello en un discreto moño, se preguntaba quién sería el pasajero tan importante que había reservado aquel avión con tanta discreción. La respuesta llegó minutos después, cuando lo vio subir por la escalerilla Miguel Sánchez, un empresario reconocido en todo el país por su imperio hotelero y su impecable reputación en los negocios. Su porte era imponente, alto, de traje oscuro perfectamente entallado, mirada firme pero cansada, como la de alguien que lleva demasiado tiempo enfrentando el peso del poder. Isabela tragó saliva, intentando mantener la profesionalidad. «Bienvenido a bordo, señor Sánchez», saludó con una sonrisa amable, la misma que había perfeccionado en años de experiencia. Él la miró apenas un instante, pero ese instante fue suficiente para que Isabela sintiera un estremecimiento. Había algo en su presencia que imponía respeto y al mismo tiempo despertaba una curiosa calidez. Durante el despegue, Isabela notó que Miguel se mantenía en silencio, con un portafolio apoyado sobre sus rodillas. No parecía interesado en conversar. Sin embargo, cuando ella se acercó para ofrecerle una copa de vino, él levantó la vista y dijo: «Gracias. No suelo hablar mucho durante los vuelos, pero hoy no sé por qué siento que lo haré». La frase la tomó por sorpresa. Isabela solo asintió, reprimiendo una sonrisa nerviosa. A mitad del trayecto, mientras organizaba algunos papeles en la parte trasera de la cabina, algo llamó su atención. Un pequeño sobredoblado caído entre los asientos. No llevaba remitente, solo el nombre de Miguel Sánchez escrito con letra apresurada. Isabela lo sostuvo unos segundos en sus manos. Su instinto le gritaba que debía entregarlo de inmediato, pero su curiosidad la carcomía. Finalmente respiró hondo y se dirigió hacia él. «Señor Sánchez, creo que esto le pertenece». Miguel tomó el sobre, arqueando una ceja, lo abrió con rapidez y sus facciones cambiaron de inmediato. De la calma a la tensión, sus ojos, oscuros e intensos, se clavaron en ella. «¿Dónde lo encontró?», preguntó con un tono bajo, casi susurrado, pero cargado de gravedad. Isabela dudó un segundo antes de responder. «En el asiento donde estaba usted». Miguel guardó la nota en el portafolio como si acabara de recibir un mensaje peligroso. Luego volvió a mirarla, esta vez con una intensidad que la hizo estremecerse aún más. «Gracias, señorita Romero. No tiene idea de lo que acaba de hacer». Isabela no pudo evitar preguntarse qué contenía aquella misteriosa nota y por qué la mirada del empresario, segundos antes fría y distante, ahora parecía mezclarse con un rastro de temor. El vuelo continuó, pero para ambos ya nada sería igual. El avión continuaba su ruta sobre un mar de nubes, mientras Isabela no podía quitarse de la cabeza la expresión que había visto en el rostro de Miguel Sánchez al leer aquella nota. El hombre que hasta hacía unos minutos parecía inquebrantable, ahora lucía tenso, con el ceño fruncido y la mirada perdida en el horizonte. Miguel abrió de nuevo el sobre, como asegurándose de no haber leído mal. Su mandíbula se endureció. Las palabras, escritas con tinta negra y letra temblorosa, eran claras. «Cuidado, alguien de tu círculo más cercano planea destruirte. No confíes en nadie». Miguel cerró el puño en torno al papel. No era la primera vez que recibía amenazas, pero había algo diferente en esta. No estaba dirigida a sus negocios ni hablaba de dinero. Era personal. Isabel, de pie a unos pasos, trataba de disimular su inquietud. Sabía que no debía preguntar, que su trabajo era servir y mantenerse al margen. Sin embargo, la intriga era más fuerte. «¿Se encuentra bien, señor Sánchez?», se atrevió a decir con voz suave. Miguel levantó la vista. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se suavizaron por un momento. «Lo estaré gracias a usted». Guardó la nota en el portafolio y bajó la voz. «Dígame, señorita Romero, ¿usted vio a alguien colocar esto?». «No, señor», respondió ella con sinceridad. «Lo encontré cuando revisaba los asientos, después del despegue». El silencio que siguió fue incómodo. Miguel parecía medir cada palabra, como si temiera revelar demasiado. Finalmente suspiró. «En mi mundo los amigos pueden ser más peligrosos que los enemigos»,
y a veces las advertencias llegan de formas inesperadas. Isabela sintió, sin saber qué contestar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si de pronto se hubiera convertido en parte de algo mucho más grande de lo que podía comprender. El resto del vuelo transcurrió en calma, aunque para ambos las horas parecieron eternas. Al aterrizar, Miguel fue el primero en descender, escoltado por 2 hombres de traje que lo esperaban en la pista. Antes de irse, sin embargo, se detuvo un instante y se giró hacia Isabela. «Gracias por entregarme la nota». Sus palabras fueron firmes, pero sus ojos revelaban un matiz distinto, casi de confianza. «Espero volver a verla pronto». Isabela se quedó paralizada mientras lo observaba alejarse. No entendía por qué un simple sobre podía alterar tanto a un hombre como Miguel Sánchez. Tampoco entendía por qué sentía que aquel encuentro no sería el último. Lo que ella no sabía era que, en ese mismo momento, en una oficina lujosa de la ciudad, Héctor, el socio de Miguel, recibía una llamada. La nota llegó a sus manos. Pero no fue como planeamos, alguien más se la entregó. Una azafata. Héctor sonrió con malicia. Entonces habrá que ocuparse de ella. El turno de Isabela había terminado hacía horas, pero todavía no lograba apartar de su mente la imagen de Miguel Sánchez con aquella nota en la mano. Trató de convencerse de que no era asunto suyo, de que debía olvidarlo, como tantas otras cosas que había visto en vuelos privados. Sin embargo, algo en sus ojos cuando la miró había sido distinto. Esa misma tarde, al salir del aeropuerto con su uniforme aún impecable, escuchó su nombre. «¿Señorita Romero?» Isabela se volteó sorprendida. A pocos metros, junto a un automóvil negro, estaba Miguel, vestido con un traje gris claro y sin la formalidad de la mañana. Parecía más humano, menos distante. «Perdone que la detenga así», dijo él con una ligera sonrisa. «Sé que no es apropiado, pero quería invitarla a cenar». Isabela parpadeó incrédula. Un empresario de su talla invitándola a cenar, a ella. «Señor Sánchez, yo no creo que sea buena idea. Solo será una cena para agradecerle lo de hoy», replicó él con calma. Minutos después, se encontraba sentada en un restaurante elegante del centro de la ciudad, rodeada de luces cálidas y música de piano. La conversación fluyó con naturalidad. Miguel no hablaba de millones ni de hoteles, sino de cosas simples, de su infancia en un pueblo pequeño, de lo mucho que trabajó para salir adelante, de lo solo que se sentía a veces rodeado de gente interesada. «Todos creen que ser millonario significa tenerlo todo», dijo, mirando su copa de vino. «Pero en realidad, lo que más extraño es la libertad». Isabela lo observó con atención. Descubría un hombre diferente, lejos del rostro imponente de los periódicos. «A veces las personas más sencillas son las más libres», respondió ella con timidez. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel rió de manera genuina. Esa risa la desarmó. Cuando terminó la cena, él la acompañó hasta la salida. Antes de despedirse, su mirada se tornó seria. «Señorita Romero, le agradecería que no mencionara la nota a nadie, ni a sus compañeros de trabajo, ni a su familia. Puede ser peligroso». Isabela tragó saliva y asintió. «Puede confiar en mí». Miguel inclinó la cabeza satisfecho. «Lo sé». Hizo una pausa y añadió con voz más baja, «y espero que esta no sea la última vez que nos veamos fuera de un avión». Isabela regresó a casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. No solo por la inesperada cercanía con aquel hombre, sino porque intuía que estaba entrando en un mundo lleno de secretos y que ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, desde una esquina oscura frente al restaurante, un hombre observaba con atención. Era Héctor, el socio de Miguel, quien no apartaba los ojos de la pareja. «Así que la azafata empieza a importarle», murmuró con una sonrisa torcida. «Entonces ya encontré cómo herirlo». La ciudad brillaba esa noche con el resplandor de los rascacielos. En el piso 40 de un lujoso edificio, Héctor Villalobos contemplaba la vista mientras giraba lentamente una copa de whisky entre sus dedos. Era un hombre atractivo, de sonrisa fácil y mirada astuta, acostumbrado a moverse en círculos de poder. Para cualquiera, él y Miguel Sánchez eran los socios perfectos, un dúo imparable que había llevado a la cadena de hoteles ESS a lo más alto. Pero detrás de esa fachada de éxito se escondía una envidia corrosiva que lo consumía. «Todo lo que tiene debió ser mío», murmuró, apretando el cristal de la copa hasta casi romperlo. Un asistente entró con discreción
y dejó sobre la mesa un sobre con fotografías. Héctor lo abrió con calma. Eran imágenes tomadas frente al restaurante la noche anterior. Miguel e Isabela cenando juntos. La sonrisa torcida de Héctor apareció de inmediato. Así que ya encontré su punto débil, susurró. Mientras tanto, en su casa modesta, Isabela trataba de conciliar el sueño. Recordaba cada palabra de la cena, cada gesto de Miguel. Su corazón estaba dividido. Una parte le decía que era una locura involucrarse con él. Otra le gritaba que había algo verdadero en aquella conexión. Miguel, por su lado, revisaba documentos en su oficina. La nota que Isabela le había entregado descansaba en su escritorio, como una sombra que no lo dejaba en paz. Alguien cercano planea destruirte. ¿Podría ser Héctor? No quería creerlo, pero ciertas irregularidades en las cuentas empezaban a levantar sospechas. Al día siguiente, en una reunión de junta directiva, Héctor entró con su habitual elegancia. Saludó a todos, incluido Miguel, con una cordialidad impecable. «Amigo, deberías descansar un poco. Te ves tenso», dijo, con esa sonrisa que solo él podía usar como máscara. «El trabajo nunca descansa, Héctor», respondió Miguel con frialdad. Durante la reunión, mientras hablaban de nuevas inversiones, Héctor no dejaba de observarlo. Su mente ya tejía un plan. Si quería derrumbar a Miguel, primero debía eliminar cualquier soporte emocional que lo fortaleciera. Y esa azafata, aquella mujer que había aparecido de la nada, se convertiría en la llave perfecta para destruirlo. Esa noche, Héctor hizo una llamada en voz baja. «Necesito información de una mujer. Isabela Romero. Encuentren todo lo que puedan y asegúrense de que sepa que está en peligro». Colgó el teléfono y bebió el último trago de whisky. Veremos qué tan lejos puede llegar Miguel Sánchez cuando le arrebate lo que más empieza a importarle. En ese instante, el juego ya había comenzado. El sol de la mañana iluminaba la pista del aeropuerto. Isabela se acomodaba el uniforme frente al espejo, nerviosa. Había recibido la asignación de atender nuevamente el jet privado de Miguel Sánchez. Desde la cena no lo había vuelto a ver, y la sola idea de encontrarse otra vez con él hacía que su corazón latiera más rápido. Cuando Miguel subió a bordo, lo hizo con su habitual porte elegante. Pero esta vez, al verla, sonrió con calidez. «Buenos días, señorita Romero. Parece que el destino insiste en reunirnos». «O tal vez es el itinerario de la aerolínea», respondió ella con una sonrisa tímida, intentando mantener la distancia profesional. Durante el vuelo, Miguel se mostró más relajado que de costumbre. Dejó a un lado los documentos y entablaron conversación. Hablaron de viajes, de comidas favoritas, de pequeños detalles de la vida que parecían insignificantes, pero que para ambos resultaron reveladores. «Siempre me ha fascinado mirar las nubes desde arriba», dijo Isabela mientras servía café. «Es como si todo lo malo quedara abajo». Miguel la miró con atención, como si esas palabras le ofrecieran un respiro que no sabía que necesitaba. «Usted tiene una manera especial de ver las cosas. Ojalá yo pudiera hacerlo igual». Isabela notó la sinceridad en su voz. Aquel hombre poderoso, dueño de hoteles y riquezas, parecía frágil en ese instante. Y esa fragilidad lo hacía más humano. La charla se interrumpió cuando Miguel recibió una llamada. Su semblante cambió al escuchar la voz al otro lado de la línea. Isabela alcanzó a notar su ceño fruncido y la tensión en su mandíbula. Al colgar trató de sonreír, pero era evidente que algo lo preocupaba. «¿Todo bien, señor Sánchez?», preguntó ella con cautela. Él respiró hondo. «Por ahora sí, pero…» Se detuvo como si estuviera a punto de confiarle más de lo que debía. «No quiero hablar de negocios esta vez. Prefiero disfrutar de esta conversación». El resto del vuelo transcurrió entre risas suaves y miradas que decían más que las palabras. Al aterrizar, cuando Miguel se disponía a bajar, se inclinó hacia ella y le susurró: «Isabela, me haría feliz volver a verla fuera del avión». ¿Aceptaría? Ella sintió un vuelco en el pecho. Dudó un instante, pero finalmente asintió con una leve sonrisa. «Está bien». Miguel bajó con paso firme, pero en su rostro brillaba una expresión distinta: esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en la sala de espera del aeropuerto, Héctor Villalobos observaba la escena desde lejos. Su mirada se endureció. «Así que es cierto, Isabela ya se convirtió en su debilidad», susurró para sí mismo. «Entonces la usaré hasta destruirlo». El día había sido largo.
Isabela regresó a su departamento cansada, pero con una sonrisa que no podía ocultar. La invitación de Miguel seguía resonando en su mente. Era como un secreto bonito que aún no se atrevía a contarle a nadie. Se preparó un té y se acomodó en el sofá, dispuesta a relajarse, cuando escuchó un ruido en la puerta. Pensó que era el viento, pero al acercarse vio un sobre deslizado por debajo. Lo recogió con cuidado. No llevaba remitente. Al abrirlo, encontró una sola hoja con letras recortadas de periódico, pegadas de manera tosca. «Aléjate de Miguel Sánchez o lo lamentarás». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Miró por la ventana, pero no había nadie en la calle. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién podía haber dejado aquello? Esa noche casi no durmió. Al día siguiente, mientras servía café en el vuelo comercial que tenía asignado, trataba de actuar con normalidad, pero sus manos temblaban. Cuando al fin coincidió nuevamente con Miguel en un vuelo privado, intentó ocultar su miedo. Sin embargo, él notó de inmediato la tensión en su rostro. «Isabela, ¿le pasa algo?», preguntó con tono preocupado. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos la traicionaron. Miguel la tomó suavemente del brazo, apartándola hacia un rincón discreto de la cabina. «No me mienta, lo noto en su mirada». Isabela vaciló, pero al final decidió contarle. Le mostró la nota que había guardado en su bolso. Miguel la leyó con el ceño fruncido y un destello de furia cruzó por su semblante. «Sabía que esto podía pasar», murmuró. «Y ahora lo están usando contra usted. ¿Qué significa esto? ¿Quién podría querer asustarme?», preguntó ella con voz temblorosa. Miguel guardó silencio unos segundos, luego la miró a los ojos con firmeza. «Isabela, está entrando en un terreno peligroso. Si la quieren intimidar, es porque saben que es importante para mí». El corazón de Isabela dio un vuelco. Sus palabras confirmaban algo que había sentido en el aire, en sus gestos, en cada mirada. «Entonces quizá lo mejor sea que me aleje», susurró ella, aunque en el fondo dolía. Miguel negó con la cabeza. «No, si lo hace, les dará la razón, y yo no pienso permitir que nadie la toque». En ese instante, por primera vez, Isabela vio al hombre que no solo era empresario, sino también alguien dispuesto a proteger lo que amaba. Y aunque el miedo seguía allí, algo más fuerte empezaba a crecer entre los dos. Mientras tanto, en su oficina, Héctor Villalobos sonrió satisfecho al recibir la confirmación de que la nota había llegado a manos de Isabela. «Perfecto. Ahora la semilla del miedo ya está sembrada». La noche caía sobre el cielo del Atlántico. El jet privado avanzaba entre nubes plateadas iluminadas por la luna. En la cabina reinaba un silencio casi solemne. Los demás tripulantes descansaban en la parte trasera. Isabela repasaba discretamente el servicio, pero no podía dejar de mirar de reojo a Miguel Sánchez, que permanecía sentado, sin abrir su computadora ni revisar papeles como solía hacer. Esta vez, él solo miraba por la ventana, pensativo. Isabela se armó de valor y se acercó. «¿Desea algo de beber, señor Sánchez?». Miguel giró lentamente la cabeza hacia ella. Su mirada no tenía el peso de los negocios ni la dureza del empresario, parecía más la de un hombre cansado. «En realidad, lo que necesito es hablar», respondió con voz baja. Sorprendida, Isabela se sentó frente a él, cuidando de mantener la compostura. Miguel suspiró como si llevara tiempo guardando un peso enorme. «Cuando era niño, mi padre murió en un accidente. Mi madre se quedó sola con 2 hijos. Recuerdo cómo lloraba por las noches pensando que yo dormía y cómo al amanecer me sonreía fingiendo que todo estaba bien. Esa fortaleza me marcó». Isabela lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Miguel continuó: «Trabajé desde joven. No había otra opción. Con el tiempo logré levantar mi primera inversión y después vinieron los hoteles. Todo el mundo me admiraba, me llamaban genio, pero nunca supieron lo que costó. Sus manos se tensaron, amigos que desaparecieron, socios que me traicionaron y una soledad que el dinero nunca pudo llenar». Por un instante, su voz se quebró. Isabela sintió un nudo en el pecho. Nunca había imaginado a aquel hombre poderoso mostrando tanta vulnerabilidad. «Debe ser difícil», susurró ella, «tener todo lo que otros desean y al mismo tiempo sentir que falta lo más esencial». Miguel la miró y en sus ojos brillaba una mezcla de tristeza y gratitud. «Usted lo entiende. No sé por qué, pero lo hace». Isabela bajó la mirada, algo sonrojada.
Quizá porque yo también sé lo que es luchar por cada pequeño logro. No vengo de lujos, señor Sánchez. Yo solo quiero una vida tranquila, ayudar a mi familia y algún día cumplir mis propios sueños. El silencio se llenó de complicidad. Miguel extendió la mano y rozó la suya apenas, un gesto breve pero cargado de significado. Isabela, cuando estoy con usted, siento que puedo ser yo mismo. No el empresario, no el millonario, solo Miguel. Ella lo miró, conmovida, pero también temerosa de lo que esa confesión implicaba. Antes de que pudiera responder, una turbulencia sacudió el avión y ambos se separaron, riendo nerviosos. La calma volvió, pero en sus corazones algo había cambiado. Una confianza nueva, íntima, que los unía más allá de lo que habían planeado. Desde la distancia, Héctor recibía un informe de sus hombres. «Señor, parece que Miguel y la azafata se ven cada vez más seguido». Héctor sonrió con frialdad. «Perfecto. Entonces ya sé por dónde empezar a quebrarlo». La noche era oscura en la ciudad, y en una oficina iluminada apenas por el reflejo de las luces de los rascacielos, Héctor Villalobos estudiaba unos planos con una sonrisa torcida. Frente a él, un hombre de aspecto rudo esperaba instrucciones. «No quiero que le pase nada al avión, ¿me entiendes?», dijo Héctor con voz firme. «Solo un fallo eléctrico, lo suficiente para que el capitán piense que es un accidente, pero que el susto le quede grabado a Miguel y a su querida azafata». El hombre asintió y se marchó en silencio. Héctor tomó un sorbo de whisky, convencido de que esta vez Miguel aprendería lo que significa tener enemigos. Al día siguiente, Isabela revisaba la cabina del jet privado. Todo parecía normal, pero en el fondo sentía una extraña inquietud. La amenaza que había recibido seguía rondándole la mente. Cuando Miguel subió a bordo, la saludó con una amabilidad poco común en él. «Hoy parece más nerviosa de lo habitual, señorita Romero». Ella sonrió débilmente. «Quizá es solo cansancio». El vuelo transcurría tranquilo cuando, de pronto, un olor extraño invadió la cabina. Una mezcla de plástico quemado y humo metálico. Isabela frunció el ceño. Nadie más lo había notado aún, pero su experiencia le dijo que algo estaba mal. De inmediato, se acercó al capitán y le susurró: «Hay un olor raro en la parte trasera. ¿Puede revisarlo?». El capitán la miró con seriedad, asintió y en cuestión de minutos confirmó sus sospechas. El sistema eléctrico presentaba un fallo grave. El panel de control empezó a parpadear y una alarma sonó con insistencia. Los pasajeros entraron en pánico, pero Miguel se mantuvo sereno, aunque en su interior una duda lo carcomía. ¿Era casualidad o un ataque? El capitán declaró emergencia y maniobró para aterrizar en el aeropuerto más cercano. Isabela, con calma sorprendente, ayudó a tranquilizar a todos. Se movía con seguridad, como si cada palabra y gesto estuvieran calculados para mantener la calma. Cuando el avión finalmente tocó tierra, el peligro había pasado. Isabela soltó un suspiro y se dejó caer en un asiento vacío, temblando por dentro. Miguel se acercó a ella. «Usted salvó este vuelo». «Solo hice lo que debía», respondió con modestia. Miguel negó con la cabeza y le tomó la mano. «No, Isabela, usted tiene algo que pocos poseen: valor». Por primera vez, ella no apartó la mirada. En los ojos de Miguel había algo más que agradecimiento. Había una conexión profunda, un reconocimiento que iba más allá de las palabras. En su oficina, Héctor recibió la noticia con fastidio. «¿Un aterrizaje de emergencia? ¿Eso es todo?». Golpeó el escritorio con rabia. Su asistente trató de excusarse, pero él lo interrumpió. «No importa. Si el avión no los quebró, lo hará la traición. Es hora de cambiar el plan». Y con esa última frase, comenzó a preparar el golpe que haría tambalear todo lo que Miguel y Isabela estaban construyendo. Los noticieros hablaban sin parar del aterrizaje de emergencia del jet privado de Miguel Sánchez. Aunque oficialmente todo se reportaba como una falla técnica, Miguel no podía quitarse de la cabeza que aquel incidente había sido provocado. Esa mañana, en su despacho, repasaba documentos cuando Héctor Villalobos entró con su eterna sonrisa cordial. «Miguel, viejo amigo, me alegra verte bien después del susto». Se acomodó frente a él con naturalidad. «Pero dime, ¿no es extraño que justo la azafata fuera quien notara el fallo antes que nadie?». Miguel lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué insinúas?». Héctor bajó la voz, en tono casi confidencial. «Solo digo que a veces la gente menos esperada puede estar involucrada».
¿No crees sospechoso que ella haya encontrado esa nota en tu primer vuelo y ahora casualmente detecte un problema antes que los pilotos? La semilla de la duda quedó sembrada. Miguel trató de descartarla, pero en el fondo el veneno ya empezaba a hacer efecto. Mientras tanto, Isabela se encontraba en la sala de espera de la aerolínea, esperando instrucciones. Dos hombres de traje se le acercaron con frialdad. «Señorita Romero, necesitamos hablar con usted». La condujeron a una oficina donde le mostraron fotografías, imágenes de los sistemas eléctricos del jet, supuestamente tomadas desde su celular. Isabela quedó paralizada. «Eso es imposible. Yo nunca hice esas fotos». El hombre de traje la observó con dureza. «Entonces, ¿cómo explica que estén en su correo electrónico?» Isabela sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Alguien la estaba incriminando y no era difícil imaginar quién. Esa noche, Miguel recibió un sobre en su mansión. Dentro había copias de los mismos archivos que acusaban a Isabela, acompañados de un mensaje anónimo. «¿Todavía confías en ella?» Miguel se quedó inmóvil, con la nota en la mano. La imagen de Isabela, dulce y sincera, se mezclaba ahora con la duda cruel sembrada por Héctor. Al día siguiente, cuando se vieron, la tensión era evidente. Isabela quiso hablar con él, pero Miguel, con el corazón dividido, solo alcanzó a decir: «Necesito tiempo, Isabela». Ella sintió que aquellas palabras eran un abismo. Desde su oficina, Héctor observaba todo con satisfacción. «Perfecto. Ahora que la confianza está rota, será más fácil acabar con los dos». El villano había logrado lo que más deseaba: sembrar la desconfianza entre Miguel y la única persona capaz de devolverle la paz. Las palabras de Miguel aún resonaban en su mente. «Necesito tiempo, Isabela». Tiempo, como si lo que ella sentía fuera un error, como si su cercanía hubiera sido una mentira. El dolor era insoportable, pero más fuerte aún era la necesidad de limpiar su nombre. Aquella noche, Isabela se encerró en su pequeño departamento. Extendió sobre la mesa la copia de la primera nota secreta que había entregado a Miguel. Observó la caligrafía nerviosa, los trazos rápidos. Había algo en ella que le resultaba familiar. Tomó aire y se dijo a sí misma: «No puedo quedarme de brazos cruzados. Si quieren culparme, entonces voy a demostrar la verdad». Al día siguiente, se presentó en el hangar de mantenimiento del aeropuerto. Allí trabajaba Ramiro, un mecánico veterano que la conocía desde sus primeros años como azafata. «Isabela, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó él sorprendido. Ella miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. «Ramiro, necesito tu ayuda. Quiero saber qué pasó realmente con el jet privado de Miguel Sánchez». Ramiro frunció el ceño. «¿Estás segura? Ese tema huele a problemas grandes». «Por favor», insistió ella, con la voz quebrada, «me culpan de algo que no hice. Si no encuentro la verdad, mi vida se acaba». El hombre suspiró y finalmente accedió. Juntos revisaron los reportes técnicos. Isabela notó que había registros borrados en el sistema eléctrico del avión, como si alguien hubiera querido eliminar huellas. «Mira esto», señaló Ramiro. «La falla no fue natural. Alguien manipuló el circuito desde la propia central de la compañía». Isabela sintió un escalofrío. Entonces, el responsable no estaba en el avión. Estaba más arriba. Esa misma tarde, en la biblioteca del aeropuerto, revisó archivos de la empresa SS Hoteles. Entre papeles viejos, encontró correspondencia interna donde figuraba el mismo nombre una y otra vez: Héctor Villalobos. Lo que más le heló la sangre fue descubrir que la primera nota que había encontrado en el vuelo también provenía de alguien del personal administrativo que había intentado advertir a Miguel, un empleado que había desaparecido misteriosamente semanas atrás. «Héctor», murmuró Isabela con rabia, «todo esto es obra suya». Guardó copias de los documentos en una carpeta. Sabía que tenía en sus manos pruebas que podían salvarla y desenmascarar al verdadero villano. Pero también sabía que, si Héctor lo descubría, estaría en grave peligro. Esa noche, mirando las luces de la ciudad desde su ventana, Isabela apretó con fuerza la carpeta contra su pecho. No importa lo que pase, Miguel tiene que saber la verdad. Lo que no imaginaba era que Héctor ya estaba un paso adelante y que pronto su vida correría más riesgo del que jamás había imaginado. El aire fresco de la madrugada envolvía las calles semivacías cuando Isabela salió de su departamento con la carpeta de pruebas bien guardada en su bolso. Había pasado la noche en vela,
repasando cada documento, cada detalle que la conectaba directamente con el plan de Héctor Villalobos. Mañana mismo hablaré con Miguel, se dijo a sí misma, con la esperanza de que al fin la escuchara. Pero no tuvo tiempo de dar más de 2 pasos. Una camioneta negra se detuvo bruscamente frente a ella y 2 hombres encapuchados descendieron. Antes de que pudiera gritar, uno la sujetó con fuerza mientras el otro le cubría la boca con un paño impregnado de un olor penetrante. Su cuerpo se volvió pesado y la oscuridad la envolvió. Despertó horas después, atada a una silla de metal en lo que parecía un viejo almacén abandonado. El suelo estaba cubierto de polvo y las paredes húmedas rezumaban decadencia. Una bombilla colgaba del techo, iluminando tenuemente la escena. El chirrido de una puerta metálica anunció su llegada. Héctor entró con paso seguro, impecablemente vestido, como si estuviera en una sala de juntas en lugar de aquel lugar olvidado. «Qué sorpresa verte aquí, Isabela», dijo con tono irónico, acercándose lentamente. «No esperaba que te convirtieras en un problema tan grande». Ella lo miró con valentía, a pesar del miedo que la atenazaba. «Sé lo que hiciste. Tengo pruebas de que tú saboteaste el avión y de que la nota que encontré era una advertencia contra ti». Héctor sonrió con frialdad, inclinándose hacia ella. «¿Pruebas? Oh, querida. En este mundo las pruebas solo valen si sobreviven quienes las poseen». Isabela tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. Miguel sabrá la verdad tarde o temprano. Los ojos de Héctor brillaron con odio. «Ese es precisamente mi plan. Que la sepa, pero demasiado tarde». Se giró hacia sus hombres. «Busquen esa carpeta, y cuando la tengan, quiero que ella desaparezca». Mientras tanto, en la mansión de Miguel, el empresario repasaba documentos cuando algo cayó de uno de los cajones. Una copia de la carpeta que Isabela había logrado dejar escondida entre sus cosas antes de ser raptada. Miguel la abrió y al leer su contenido, sintió un golpe en el pecho. «Dios mío», Isabela decía la verdad, murmuró con rabia y culpa. La desesperación lo invadió. No solo había dudado de ella, sino que ahora comprendía que estaba en peligro mortal. Sacó su teléfono y con una voz cargada de urgencia, ordenó: «Encuentren a Héctor y encuentren a Isabela». Ya, en el almacén, Isabela luchaba contra las ataduras mientras escuchaba los pasos de los hombres acercándose. Sabía que el tiempo se agotaba. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que su vida pendía de un hilo. El almacén olía a óxido y humedad. Isabela seguía atada, luchando por mantener la calma mientras escuchaba los murmullos de los hombres de Héctor en la habitación contigua. Sabía que, en cuanto encontraran la carpeta original, no tendría escapatoria. La puerta chirrió y Héctor apareció de nuevo, su silueta recortada por la luz amarillenta de la bombilla. «¿Sabes qué es lo más irónico, Isabela?», dijo con tono burlón. «Tú, una simple azafata, estuviste a punto de arruinar años de trabajo. Por eso Miguel te eligió, porque nunca supo ver más allá de una cara bonita». Ella lo miró con desprecio. «No es su dinero lo que lo hace especial. Es lo que usted nunca tuvo, corazón». Por un segundo, la máscara de Héctor se quebró y dejó ver su furia. Estaba a punto de replicar cuando un fuerte estruendo sacudió la puerta principal del almacén. «Policía, nadie se mueva». Los hombres de Héctor sacaron armas, pero otro sonido los detuvo. Pasos firmes, inconfundibles, seguidos de una voz grave. «Héctor, suéltala ahora». Era Miguel Sánchez. Había llegado rodeado de 2 agentes y sus propios guardaespaldas. El caos se desató. Héctor, acorralado, tomó a Isabela por el brazo y la puso frente a él como escudo. Un paso más, Miguel, y ella muere. Miguel alzó las manos, intentando mantener la calma. «Déjala ir, Héctor. Esto no tiene que terminar así». «Claro que sí», gritó el villano, fuera de sí. «Toda mi vida ha sido la sombra que me eclipsa. Tu éxito, tu dinero, tu nombre, todo debería haber sido mío». En ese instante, Isabela aprovechó un descuido. Con un movimiento brusco, clavó su tacón en el pie de Héctor y se soltó. Miguel corrió hacia ella, cubriéndola con su cuerpo mientras sus hombres reducían al socio traidor. Héctor fue esposado entre gritos de rabia. «Esto no termina aquí, Miguel. Tarde o temprano caerás». La policía lo arrastró fuera del almacén. Isabela, aún temblando, se apoyó en el pecho de Miguel. Él la abrazó con fuerza, con los ojos cerrados, como si temiera perderla de nuevo. «Perdóname, Isabela», susurró con voz rota.
Dudé de ti cuando eras lo único verdadero que tenía. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Lo importante es que ahora sabe la verdad. Miguel acarició su rostro con ternura. Prometo que nunca más volveré a dudar de ti. A partir de hoy, no te soltaré. En medio del almacén vacío, entre la tensión que aún flotaba en el aire, nació una certeza. Lo que los unía era más fuerte que cualquier traición. La noche era serena después del caos. Isabela, envuelta en una manta que uno de los policías le había ofrecido, se encontraba en la terraza de la mansión de Miguel Sánchez. El silencio era interrumpido solo por el rumor de la ciudad a lo lejos. Miguel apareció, con la camisa aún desordenada tras el rescate. Llevaba en las manos 2 tazas de café. Sé que probablemente no quieras verlo, pero pensé que un poco de café podría ayudarte. Isabela lo recibió en silencio. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también un brillo que Miguel reconoció, fuerza. Todavía no entiendo cómo pudo dudar de mí, dijo ella finalmente, con un nudo en la garganta. Después de todo lo que compartimos, Miguel bajó la mirada. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza. Porque siempre viví rodeado de traiciones. Porque aprendí a desconfiar de todos. Y porque soy un idiota por no haber visto lo más importante, usted nunca buscó nada de mí más que ser honesta. Se acercó lentamente, sin apartar los ojos de los suyos. Isabela, me salvaste la vida más de una vez, me devolviste la fe en la gente. Y aun cuando todo parecía perdido, sigues aquí. Ella tragó saliva, intentando contener las lágrimas. No sé si pueda olvidar lo que pasó, Miguel. No te pido que lo olvides, contestó él, con voz suave. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. No el empresario, no el millonario, solo Miguel. Isabela lo miró largo rato, como si intentara leer en sus ojos la verdad, y lo encontró. No había orgullo ni máscaras, solo un hombre dispuesto a entregarse por completo. Con un suspiro, dejó la taza sobre la mesa y dio un paso hacia él. Miguel la abrazó con fuerza, como si temiera que el mundo volviera a arrebatársela. Ella, por primera vez desde que comenzó todo, se permitió descansar en sus brazos. «Te creo, Miguel», susurró al fin, «pero no vuelvas a dudar de mí». Él sonrió con alivio, acariciando su cabello. Nunca más. Esa noche no hubo lujos ni promesas grandilocuentes. Solo 2 corazones heridos encontrando refugio en el otro, prometiéndose empezar de nuevo. Y en silencio, ambos comprendieron que aquel era el verdadero inicio de su historia. La noticia se esparció rápidamente por todos los medios. Héctor Villalobos, socio de Miguel Sánchez, había sido arrestado bajo cargos de fraude, intento de homicidio y corrupción. Los periódicos lo retrataban como un hombre ambicioso que había intentado derrumbar el imperio de su propio compañero. Miguel, desde la sala de juntas de su empresa, se enfrentaba a los accionistas. Con voz firme, anunció la destitución definitiva de Héctor y la reestructuración de la compañía. Hoy cerramos un capítulo oscuro. De aquí en adelante, construiremos sobre la base de la confianza, no de la traición. Los aplausos llenaron la sala, pero en el fondo Miguel sabía que su verdadera victoria no estaba en los negocios, sino en lo que había recuperado con Isabela. Ella, por su parte, había decidido tomarse unos días lejos de los vuelos. Necesitaba respirar, reencontrarse consigo misma después de todo lo vivido. Sin embargo, una tarde recibió una llamada inesperada. «Isabela, soy yo». La voz de Miguel sonaba cálida, más cercana que nunca. «Quisiera verte». Se encontraron en un pequeño café de la ciudad, lejos de los reflectores. Miguel llegó sin guardaespaldas ni trajes ostentosos. Solo él, con una sonrisa sincera. «Quería agradecerte», dijo mientras se sentaban. «No solo por salvarme la vida, sino por recordarme quién soy». Isabela lo miró en silencio, esperando más. Miguel respiró hondo. «He decidido que, además de dirigir la empresa, quiero vivir. Quiero cosas simples, y quiero vivirlas contigo». Ella sonrió tímidamente, como quien se permite creer en un sueño. «¿Conmigo? Yo no soy parte de tu mundo, Miguel». Él negó con la cabeza y le tomó la mano. «Tú eres el único mundo que quiero». Semanas después, la compañía de Miguel había vuelto a la estabilidad. Héctor aguardaba su juicio en prisión, y por primera vez en años, el magnate podía dormir sin sentir que alguien lo traicionaría al día siguiente. En cambio, ocupaba sus noches soñando con un futuro más sencillo, cenas tranquilas, paseos y el brillo de los ojos de Isabela.
Ella, poco a poco, comenzó a imaginar también un nuevo comienzo, ya no como azafata atrapada entre vuelos y amenazas, sino como mujer dueña de su destino y de un amor que había nacido en medio del peligro. Esa tarde, mientras caminaban juntos por el malecón, Miguel apretó suavemente su mano. «Isabela, ¿me dejas acompañarte en este nuevo capítulo?» Ella lo miró con ternura, con un sí en los labios que no necesitó pronunciar. El pasado quedaba atrás. El futuro por primera vez se abría ante ellos como un horizonte claro. Habían pasado varios meses desde aquella noche en el almacén. El mundo de Miguel Sánchez seguía girando entre reuniones y negocios, pero ya no lo dominaba con el mismo peso de antes. Su mirada se había suavizado y su vida tenía un nuevo centro, Isabela. Ella, por su parte, había cumplido un sueño largamente guardado. Había dejado atrás los cielos y abrió un pequeño café en el centro de la ciudad. Un lugar cálido, con estantes de libros, mesas de madera y el aroma de pan recién horneado. Allí encontraba paz, rodeada de gente común y momentos sencillos. Miguel solía visitarla sin previo aviso. Entraba con paso tranquilo, se sentaba en una esquina y observaba cómo Isabela atendía con una sonrisa a cada cliente. Era en esos instantes cuando comprendía que había encontrado lo que tanto buscaba, un amor libre de intereses, un refugio verdadero. Una tarde de lluvia, Miguel llegó con un objeto en sus manos, un pequeño cofre de madera. Lo colocó sobre la mesa, frente a Isabela, mientras ella lo miraba con curiosidad. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Miguel abrió el cofre lentamente. Dentro, doblada con cuidado, estaba la primera nota secreta que Isabela había encontrado en aquel vuelo. «Quise conservarla», dijo él con voz suave, «porque fue el inicio de todo. Esa advertencia casi me destruye, pero también me llevó a ti». Isabela acarició el papel con ternura, recordando la tensión de aquel día, y sonrió. «Nunca imaginé que una nota pudiera cambiar tanto mi destino». Miguel tomó sus manos entre las suyas. «No fue la nota. Fuiste tú, la mujer que arriesgó todo por decirme la verdad. La que me enseñó que, más allá del poder y el dinero, lo único que vale la pena es amar de verdad». Las lágrimas brillaron en los ojos de Isabela. Se inclinó hacia él y lo besó, un beso largo, sereno, que sellaba todo lo que habían vivido. Fuera, la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, borrando las huellas del pasado. Dentro del café, en cambio, nacía un futuro nuevo, escrito no en contratos ni negocios, sino en miradas y promesas. La nota secreta quedó guardada en el cofre, no como un recuerdo doloroso, sino como el símbolo eterno de un amor que había nacido en medio del peligro y que ahora se fortalecía en la paz.